25 de diciembre. Amanecer. Belén despierta. Normal. Como cualquier otro día. Posaderos abriendo sus puertas. Soldados romanos cambiando turno. Familias moviéndose por las calles abarrotadas por el censo. Otra mañana en Belén. Pero desde las colinas cercanas. Hombres caminan hacia la ciudad. Pastores. Sin dormir. Ojos rojos. Ropa sucia. Olor a oveja. Porque anoche presenciaron algo que ningún ser humano había visto jamás. El cielo rasgándose. Una multitud del ejército celestial. La proclamación que cambió la historia. Y ahora tienen que contarlo. Pero cuando lleguen a Belén, cuando intenten explicar lo que vieron, nadie, absolutamente nadie, les creerá. Esta es la historia del día después. Cuando el milagro más grande de la historia ocurrió a 2 kilómetros de una ciudad. Y la ciudad no lo notó. Cuando los primeros testigos del Mesías fueron rechazados. Y cuando Belén perdió la oportunidad de presenciar lo que unos pastores vieron. 25 de diciembre. El día que Belén despertó normal, sin saber que todo había cambiado. Antes de seguir, ¿alguna vez has intentado contar algo verdadero y nadie te creyó? ¿Has sentido la frustración de saber algo y ser completamente ignorado? Eso es exactamente lo que enfrentaron los primeros testigos del Mesías. El día después del milagro más grande, fueron rechazados. Porque esta es la parte de Navidad que nadie cuenta. El desprecio, el rechazo, el costo de testificar. Volvamos a esa mañana, cuando dos realidades chocaron. Los que vieron y los que durmieron. 6 de la mañana. Belén. La ciudad despierta como cualquier otro día del censo romano. Belén en el siglo I, ciudad pequeña. Quizá 1000 habitantes normalmente. Pero por el censo de Augusto César, registrado históricamente, está abarrotada. Miles de personas. Familias enteras obligadas a registrarse en su ciudad ancestral. Los posaderos tienen cada espacio ocupado. Casas llenas de parientes lejanos. Calles congestionadas. Pero nadie sabe que a 200 metros del centro de la ciudad, en una cueva usada para animales, nació el Mesías anoche. Y la ciudad entera durmió. Los soldados romanos de guardia nocturna reportan. Noche tranquila. Sin incidentes. Algunos vieron un resplandor a lo lejos. ¿Relámpago? ¿Fuego en las colinas? Sin importancia. No lo registraron. No saben que ese resplandor fue el cielo rasgándose. Las familias hacinadas en las casas. Mal dormidas, incómodas, exhaustas. Comienzan su día. Algunos recuerdan haberse despertado durante la noche. Esa inquietud inexplicable. Ese presentimiento. Pero lo descartaron como estrés del censo. No saben que lo que sintieron era el presagio del evento más importante de la historia humana. El mercado abre. Comerciantes gritando precios. Compradores regateando. Niños jugando en las calles. Ancianos conversando en las puertas. Vida normal. Rutina normal. Preocupaciones normales. Todo, absolutamente todo, como cualquier otro día. Excepto, desde las colinas al este, hombres se acercan, con noticias que nadie está listo para escuchar. Porque lo que estos hombres están a punto de decir, va a sonar completamente imposible. 7 de la mañana. Entrada de Belén. Pastores llegan del campo. En Israel del primer siglo, los pastores ocupaban el escalón más bajo de la sociedad. Hecho histórico documentado. Su testimonio no era válido en los tribunales. Considerados ritualmente impuros, no podían entrar al templo. Vivían fuera de las ciudades, marginados. La Misna, colección de leyes judías, los lista entre los oficios despreciados. Y estos hombres entran a Belén con rostros marcados por algo extraordinario. Físicamente, agotados. Sin dormir. Emocionalmente, sobrecogidos. Espiritualmente, transformados. Y lo primero que notan es, nadie sabe. La gente camina normal. Conversa normal. Vive como si nada hubiera pasado. Como si anoche el cielo no se hubiera rasgado. Como si el Mesías no hubiera nacido. Como si una multitud del ejército celestial no hubiera proclamado las noticias más importantes jamás anunciadas. Y entonces comprenden. Tienen que contarlo. No lo susurraron. No lo guardaron. Lo proclamaron abiertamente. En las calles. En el mercado. A todos los que encuentran. Urgencia en sus voces.
pasión en sus gestos, certeza absoluta en sus palabras. Anoche vimos el cielo abrirse. Un ángel del Señor se nos apareció. Una multitud del ejército celestial proclamó: El Salvador, el Cristo, el Señor, ha nacido. Aquí, en Belén, en un pesebre. Y la gente se detiene, los mira y reacciona. Pero no como los pastores esperaban. Se maravillaron, se asombraron, se sorprendieron. Pero, maravillarse, no es lo mismo que creer. Qué historia tan extraña. Qué cosa tan rara de decir. Es interesante, pero no. Las reacciones varían. Algunos se ríen abiertamente. ¿Pastores viendo ángeles? Claro. Seguro bebieron demasiado vino anoche. Otros niegan con la cabeza con lástima. Pobre gente ignorante. Siempre los supersticiosos inventando historias. Otros simplemente los ignoran. Siguen caminando como si no hubieran dicho nada. Demasiado ocupados con el censo, con la vida, con lo urgente. Porque en la sociedad del siglo I, ¿quién creería a pastores? El Talmud de Babilonia registra: no se debe comprar lana, leche o cabrito de pastores, porque se presume que es robado. La reputación de mentirosos y ladrones estaba tan arraigada que era ley. Y ahora estos hombres, los menos creíbles de la sociedad, están proclamando el evento más extraordinario de la historia humana. La ironía devastadora. Los primeros elegidos por Dios para recibir el anuncio son los últimos en ser creídos por los hombres. Durante horas, los pastores continúan testificando. Y durante horas, Belén los rechaza. No con violencia, no con ira, con indiferencia, con burla casual, con desprecio silencioso, que en muchos sentidos, es peor. Espera, esto es crucial. Los pastores fueron los primeros testigos del Mesías, elegidos por Dios mismo para recibir el anuncio más glorioso. Y el día después, fueron rechazados, ridiculizados, ignorados, porque así funciona. Cuando Dios te muestra algo real, el mundo te llamará loco. Si quieres historias bíblicas sin endulzar, que muestran el costo real, el rechazo verdadero, la lucha documentada. Suscríbete. Y ese like nos ayuda a mostrar a más personas que Navidad fue gloriosa y costosa. Pero mientras la ciudad rechazaba a los pastores, había alguien que sí les creyó. En la cueva a las afueras de Belén, María escucha el escándalo en la distancia. Voces urgentes. Hombres proclamando sobre ángeles. Estos son los mismos pastores que vinieron anoche. Los que llegaron corriendo, sin aliento. Los que cayeron de rodillas ante el bebé. Los que adoraron a un recién nacido en un pesebre. Y ahora están en la ciudad, contando todo. Ella no sale corriendo a la ciudad. No. Ni grita: es verdad. Yo también sé. No. Porque María también tuvo un encuentro con un ángel. 9 meses atrás. Lucas 1:26-38 lo registra. Concebirás y darás a luz un hijo. Será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Ella sabe, con certeza absoluta, que lo que los pastores proclaman es verdad. Pero los pastores no se detienen. Porque cuando has visto lo que ellos vieron, no puedes callarte. Mediodía. Belén. Los pastores llevan horas proclamando. Agotados. Rechazados. Ridiculizados. Podrían detenerse. Volver a sus ovejas. A su vida marginal. Aceptar el rechazo y guardar silencio. Pero no pueden. Porque lo que experimentaron no fue visión espiritual abstracta. Fue físico. Real. Tangible. Eso no se imagina. Eso no se olvida. Eso no se niega. Así que continúan. A pesar del desprecio social. A pesar de la incredulidad. A pesar de que algunos comerciantes los evitan ahora. A pesar de que algunos los señalan y ríen. Siguen proclamando. Lucas cita. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. No dice, volvieron avergonzados por el rechazo. No dice, se rindieron al desprecio. No dice, guardaron silencio para proteger su reputación. Dice, glorificando y alabando. A pesar del rechazo, adoraban. A pesar de no ser creídos, testificaban. A pesar del costo social, no se callaban. Porque el testimonio verdadero no depende de si la gente te cree. Depende de si tú lo viviste. Ellos lo vivieron.
con sus ojos, con sus oídos, con sus cuerpos. La tradición cristiana registra que estos pastores pasaron el resto de sus vidas contando lo que vieron esa noche. Algunos creyeron, la mayoría no, pero ellos nunca se callaron. Detente. ¿Te has callado alguna vez? ¿Porque tuviste miedo de no ser creído? ¿Has guardado tu testimonio de Dios? ¿Porque era más fácil que enfrentar el rechazo? Los pastores pudieron hacer eso. Regresar en silencio. Proteger su ya dañada reputación. Pero eligieron el desprecio. Eligieron la burla. Eligieron ser ignorados. Porque lo que vieron era más grande que su reputación. Más importante que su comodidad. Más valioso que su aceptación social. ¿Qué has visto de Dios que no te atreves a contar? Esa noche, 25 de diciembre, Belén se va a dormir. Para la mayoría, fue un día más del censo. Agotador, incómodo, rutinario. Los posaderos cierran sus puertas. No saben que en una de sus cuevas durmió el creador del universo la noche anterior. Los soldados reportan al cambio de turno. Todo tranquilo. No saben que presenciaron el anuncio más grande de la historia y lo descartaron. Las familias comentan sobre los acontecimientos del día. ¿Escuchaste a esos pastores locos? Hablando sobre ángeles y ejércitos celestiales. Ríen. Niegan con la cabeza. No saben que rechazaron el testimonio verdadero del evento más importante que jamás ocurrirá. Y así, Belén pierde la oportunidad. No porque el Mesías estuviera lejos. Estaba ahí. A menos de 300 metros del centro de la ciudad. No porque no hubiera testigos. Testigos proclamaron con urgencia, con pasión, con certeza, sino porque estaban dormidos. No físicamente esa segunda noche. Espiritualmente. Dormidos a lo sagrado irrumpiendo en lo ordinario. Ciegos a lo extraordinario sucediendo en su ciudad. Sordos al testimonio verdadero de los testigos oculares. La ironía devastadora. La ciudad donde nació el Mesías, fue la ciudad que menos lo notó. Los marginales, los despreciados, los últimos. Los pastores, fueron los primeros testigos. Los primeros adoradores. Los primeros evangelistas. Mientras que los respetables, los establecidos, los primeros. La gente de Belén. Se perdieron completamente el encuentro. Belén durmió durante el milagro del 24. Los pastores vigilaron, y vieron. Belén rechazó el testimonio del 25. Los pastores testificaron, a pesar del costo. La pregunta es, ¿tú cuál eres? Esta es la parte de Navidad que nadie cuenta. El día después del milagro. Cuando tienes que vivir con lo que viste. Cuando tienes que testificar a pesar del rechazo. Los pastores nos enseñan algo brutal. Ser testigo ocular de Dios tiene costo. Rechazo social. Burla pública. Desprecio de los respetables. Pero si lo que viste es real, si lo que experimentaste es verdad, no puedes, no debes callarte. Y Belén nos enseña algo igual de devastador. Puedes estar a metros del milagro más grande y perdértelo completamente. No por distancia geográfica, por ceguera espiritual, por indiferencia religiosa, por estar dormido mientras Dios se mueve. Cada Navidad, millones celebran. Regalos, comida, decoraciones, familia. Todo hermoso, todo bueno. Pero ¿cuántos están realmente despiertos? ¿Cuántos están vigilando como los pastores vigilaban? ¿Cuántos reconocen que Navidad no es solo recuerdo histórico, sino encuentro presente con el Dios vivo? Los pastores eligieron testificar a pesar del rechazo total. Belén eligió dormir, a pesar de la proximidad perfecta. Este 25 de diciembre, ¿tú cuál elegirás? Porque el Mesías sigue revelándose en lugares inesperados. Dios sigue apareciéndose a los últimos primero. Y el mundo sigue rechazando lo que no puede controlar. La pregunta no es si Dios se mueve. Se mueve. Constantemente. La pregunta es, ¿estás despierto para verlo? ¿Y si lo ves? ¿Tendrás el valor de los pastores para proclamarlo? A pesar del rechazo. A pesar de la burla. A pesar del costo. Si esta historia te confrontó, si sentiste el peso del rechazo de los pastores, si reconociste que a veces tú eres Belén dormido, no te quedes ahí. Suscríbete a Historias Bíblicas sin endulzar. Historias que muestran el costo, el rechazo, la lucha documentada, pero también la gloria de no callarse ante la verdad. Comparte esto con alguien que necesita valor para proclamar lo que Dios le ha mostrado.
Y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te han rechazado por tu testimonio de fe? ¿Alguna vez has guardado silencio por miedo al desprecio? Cuéntame, porque no estás solo. Los pastores tampoco lo estaban. Nos vemos en la próxima historia bíblica. Que este 25 de diciembre, despiertes. Y si Dios te muestra algo, ten el valor de proclamarlo. Como los pastores. A pesar de todo.